A lo mejor a mí me llega mucho el tema porque yo soy hija de un migrante. Mi papá sale de Venezuela, murieron 40 personas en Ciudad Juárez. El presidente además dice, pues que se murieron porque el que traía la llave no estaba y se ve con normalidad que 40 migrantes que no son delincuentes, pues hayan estado encarcelados. Es un crimen de Estado. Si yo empleara una figura cercana, diría es el Ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador. Porque pasaron cosas antes, durante y después para que esta tragedia así sucediera. Cuando Donald Trump chantajeó a este gobierno y este gobierno se dejó chantajear de que si no detenían a los migrantes, entonces subía los aranceles de los productos mexicanos. Pues lo que pasó es que México acabó arrodillándose. Somos el muro de Estados Unidos, somos el muro, lo consiguió Trump y como él dijo, lo estamos pagando los mexicanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Valle de Lágrimas. Hoy tenemos un programa muy importante y muy especial, porque en medio de tanto trabajo, de tantos compromisos y de tanta lucha, pues tuvimos la oportunidad, tenemos ahora la oportunidad de conversar con el senador Emilio Álvarez y Casa. Ustedes saben que Emilio es sociólogo, pero además yo creo que se ha distinguido en toda su carrera, en su trayectoria política, por ser un defensor de los derechos humanos. Está dedicado a ese tema y en estos tiempos tan revueltos que vivimos, pues creo que es muy importante escucharlo. Le comentaba yo a Emilio antes de entrar al aire que cuando vi su posicionamiento en la Cámara de Senadores con relación a la tragedia de Ciudad Juárez con los migrantes, pues miren, seguro muchos de ustedes me van a comprender. A mí lo que me pasó es que me puse a llorar. De veras me sacó las lágrimas y dije, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Además, el senador Álvarez y Casa fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en aquel entonces, y bueno, pues consejero también, como ustedes saben, del Instituto Electoral del DF, también de aquellos tiempos. Y bueno, pues una gran personalidad, les repito, en el tema de los derechos humanos. Así que Emilio, doblemente agradecida porque nos des estos minutos. De veras, muchísimas gracias. Tere, soy yo el agradecido y además pues el admirador de tu historia y trayectoria, Tere, con grande Muchas cariño gracias, Emilio. y muy agradecido de compartir tu espacio eh, con pues el tesón, la consistencia y la congruencia que te caracteriza, que mucho admiro. Muchas gracias, Emilio. Pues Emilio, ¿qué está pasando con el tema migratorio en México? Te vi en ese video que lo vamos a, en la postproducción de esta plática, lo vamos a insertar. No tienen dónde dormir, no tienen dónde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos. Recibimos 30,000 migrantes al mes y ni siquiera hay dónde darles de comer. ¡Carajo! ¿Qué tiene que pasar? Te vi realmente angustiado, preocupado, desesperado y dijiste algo que realmente me impactó mucho. Ya se había hablado de que esto podía pasar. Murieron 40 personas en Ciudad Juárez. El presidente además dice, pues que se murieron porque el que traía la llave no estaba y se ve con normalidad que 40 migrantes que no son delincuentes, pues hayan estado encarcelados en una especie de campo de concentración. ¿Qué lectura haces de todo esto, Emilio? Fíjate, Tere, que no tengo duda en afirmar que la muerte de 40 migrantes en este infierno
de la estación migratoria de Ciudad Juárez es un crimen de Estado. Si yo empleara una figura cercana, diría es el Ayotzinapa de Andrés Manuel López Obrador. Porque pasaron cosas antes, durante y después para que esta tragedia así sucediera. No es que solamente haya habido la negligencia criminal de quien no les abrió el candado, que sí la hubo, o de quien haya dado la orden para que no abrieran, que también las investigaciones hacen presumir que así pasó. El contraalmirante Salvador Guerrero García, al parecer, fue el que dio la orden. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Porque fíjate que varias de las personas que ahí murieron fueron detenidas en una redada previa. Eran algunos de ellos personas que venían siendo deportados de Estados Unidos. Esa redada se hizo en coordinación con la autoridad municipal en Ciudad Juárez, que por cierto también gobierna Morena, con un ex senador o un senador con licencia, Cruz Pérez Cuellar, y antes la Guardia Nacional se dedicó a perseguir a los migrantes, y antes México aceptó el indigno papel de recibir a 30,000 personas deportadas de Estados Unidos al mes, 1,000 al día, esencialmente de nacionalidades como la de Venezuela, de Nicaragua, Cuba, gente que viene escapando de los regímenes autoritarios, casi dictaduras de esos países, y en otros lugares de la pobreza, la violencia de Centroamérica, de otras latitudes de África y Asia. Antes se decidió militarizar al Instituto Nacional de Migración, Terry. 18 de las 32 delegaciones de esa entidad están ocupadas por militares. Antes se decidió dividir el país en regiones para hacer filtros y contener a los migrantes. También se decidió hacer de Chiapas una gran estación migratoria para contener a miles de migrantes. Y fuera de Chiapas, pues hemos visto cómo en Tijuana han muerto haitianos por crímenes de odio, cómo en Mexicali han muerto migrantes por golpes de calor, o cómo en otros lugares empieza a crecer la xenofobia. En Chiapas la gente recibía las caravanas con solidaridad y abrazo. Hoy les tienen distancia, repudio y miedo, porque una cosa es que pasen migrantes en una comunidad geoterritorial compartida, como el Istmo de Centroamérica, a que se queden a vivir en las calles, a que defequen en las calles, a que pululen, por ejemplo, en Tapachula, donde yo he podido estar, miles de personas sin dónde ir al baño, sin dónde comer, sin tener asistencia, los niños sin tener escuela, niños y niñas viajando solos. Es decir, Andrés Manuel López Obrador, al inicio de su gobierno, ofreció una política de brazos abiertos, ofreció visas, ofreció trabajo y dijo que donde comían uno, comían millones. Pero cuando Donald Trump chantajeó a este gobierno y este gobierno se dejó chantajear de que si no detenían a los migrantes, entonces subía los aranceles de los productos mexicanos. Pues lo que pasó es que México acabó arrodillándose y acabó haciendo el trabajo sucio de la política migratoria. Y cambiamos, esto es un cambio muy importante para entender lo que hoy vivimos, Tere, un paradigma de solidaridad por un paradigma de seguridad. Y lo que estamos viendo son consecuencias de eso. Yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido en varias ocasiones por la frontera sur y reportamos eso en el Senado. Tuve la oportunidad de estar en Tijuana y reportar lo que estaba pasando con los migrantes en Tijuana. Tuvimos encuentros en el Senado con migrantes de Venezuela, de Haití, de Honduras, de Nicaragua, donde incluso nos platicaron madres todas las tragedias que vivieron para pasar el tapón del Darién, esa selva tan difícil entre Colombia y Panamá, y todas las vejaciones que vivieron en el camino. Antes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta de la señora Piedra,
que se caracteriza por su omisión y sumisión, ya había advertido de un incendio en Tenosique, donde había muerto un niño. Tere, se les dijo hasta el cansancio. Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de migrantes, los organismos internacionales. Y la respuesta que dio este gobierno fue reducir cada vez más el presupuesto. Llegamos al extremo, Tere, que aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, se instalaron campamentos afuera de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en cientos, si no es que miles de personas, porque no les dan sus papeles. Hicieron toda una lógica perversa de bajar a los migrantes de los camiones. Tú vas a Oaxaca ciudad y vas a ver los filtros. Tú vas a Veracruz y vas a ver los filtros y los retenes. Tú ves las dramáticas escenas donde separan familias. Los bajan de los camiones, los bajan de los colectivos, los bajan de los taxis, los sacan de los hoteles, los persiguen de las plazas. Es más, cuando llegan a tener un permiso, se los rompen en la cara, Tere. Es un trato absolutamente vejatorio e indigno. Y luego viene la tragedia del incendio, Tere. Uno no alcanza a entender cuál fue el razonamiento de dejar esas puertas cerradas. En lo que hoy ya se había advertido, pero hoy cobra especial relevancia, de que no eran estaciones migratorias, en realidad eran prisiones precarias, ni siquiera con las condiciones de una prisión. Y la indolencia con la que los funcionarios o los guardias o los custodios se retiran del incendio. Vimos las imágenes, pero no escuchamos los gritos, Tere. Yo no quiero pensar lo que fueron los gritos de esos migrantes muriendo asfixiados o quemados. Y luego todavía la indolencia de un presidente que le echa la culpa a las víctimas, la indolencia de un presidente que era un fiel defensor del derecho a manifestarse, por ejemplo, en la Avenida Reforma en la Ciudad de México en 2006, o tomando pozos petroleros, ahora culpabilizando a los que se manifestaban. Solo para que lo tengamos claro, Tere, se estaban manifestando porque no les habían dado agua en Ciudad Juárez, que es un desierto. Ahora, Emilio, a mí realmente me indignó también, como tú bien mencionas, la actitud del presidente López Obrador, porque para empezar, después de escucharte a ti, de escuchar a Beatriz Paredes, fue otro momento que dijo, es un día de luto nacional, es un día donde todos tenemos que estar pues acompañando, ya que no pudimos hacer algo más a estas víctimas. El presidente, como tú bien dices, dice, no, pero es que ellos fueron los que iniciaron el fuego. Es que no estaba la persona que les abría. Emilio, ¿qué está pasando con el respeto a los derechos humanos en nuestro país? Estas 40 víctimas son, como tú dices, el Ayotzinapa de López Obrador, pero espero, pero también creo que a nivel de la ciudadanía se ha contagiado este ánimo discriminatorio, vejatorio, de falta de solidaridad humana con estas personas que vienen, como tú dices, pues no por su gusto. Mira, a lo mejor a mí me llega mucho el tema porque yo soy hija de un migrante. Mi papá sale de Venezuela, perdón que haga yo esta referencia personal, por la dictadura militar de Pérez Jiménez en los años 50. Y yo por eso es que nazco aquí en México. Mi mamá era mexicana, pero yo nazco aquí, pues porque un migrante, mi papá, pues se vino a México, pues porque le quitaron todo, porque lo metieron a la cárcel, etcétera. Bueno, ¿qué está pasando en México después de lo que vivimos cuando los republicanos vinieron en medio de la guerra civil española y que llegaron? Cuando muchos venezolanos llegaron también en los años 50 con las dictaduras militares en Venezuela, con los chilenos cuando llega Pinochet.
¿Dónde se perdió esto, Emilio? Tú eres sociólogo, me interesa mucho tu opinión. ¿Es posible que el presidente contagie de estos sentimientos pues tan mezquinos a una ciudadanía? ¿O qué nos está pasando? Fíjate, Tere, que yo creo que esa es la pregunta más de fondo. Yo, por supuesto, repruebo la actitud mezquina y miserable de López Obrador, porque no tiene otro calificativo en lo que respecta a la migración. Pero veo con mucha sorpresa y preocupación que se estén dando fenómenos de xenofobia que antes no brotaban. Uh-huh. Hemos visto incluso muertes por crímenes de odio en distintos lugares de la República en contra de migrantes. Hemos visto escenas de terrible violencia en contra de mujeres y niñas. Y me parece que hay 3 factores que tenemos que tomar en cuenta. La primera es que el discurso de Andrés Manuel de intentar construir una narrativa que acepte la indignidad como lugar de residencia, al aceptar el trabajo sucio de Trump y luego de Joe Biden, tiene un eco muy importante en sus seguidores. Probablemente el ejemplo más acabado de eso es Alejandro Solalinde. Alejandro Solalinde, que es un sacerdote reconocido en su trabajo de defensa de los migrantes, acaba intentando legitimar la medida de Trump y empieza a poner su historia y trayectoria como tributo a este gobierno y a este presidente. Este hombre, Solalinde, está más o menos en un proceso similar al de Rosario Piedra en la CNDH, donde toda su herencia, toda su historia y trayectoria la está triturando por su alineación ideológica y su sometimiento, fascinación, subordinación, alineación, llámalo como quieras, o todo junto, a Andrés Manuel López Obrador. Y eso pasa con mucha gente. Y empiezan a argumentar fenómenos realmente vergonzosos. El segundo fenómeno es que estamos teniendo un momento global de un extraordinario desafío. La pandemia, como en México, en todo el mundo dejó más pobreza. Y eso está acentuando los flujos migratorios por pobreza. No solo en México, en África, en Asia. Y eso está generando las masas movilizadas del sur global al norte global, es decir, a los países económicamente más desarrollados. Y eso explica en parte por qué empieza a llegar gente, no solo de América Latina y Centroamérica, sino de Asia y África. Y luego hay fenómenos que tienen que ver con las características propias de la región. Sí estamos viendo un momento de un reflujo de la democracia en México, de la democracia en la región. Lo que pasa en Nicaragua es una absoluta vergüenza. Claro. Nicaragua fue depositaria de una grande esperanza de un nuevo régimen y modelo, y hoy es una dictadura con miles de personas expulsadas. El año pasado, contrario a lo que sucedía, los nicaragüenses rebasaron al flujo migratorio de El Salvador y Guatemala juntos. También vemos el desastre de El Salvador, con un gobierno populista autoritario que va, que vuela para ser una dictadura también. Hemos visto la crisis en Honduras. Hemos visto, por supuesto, lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, ¿qué decir de Cuba? Es decir, hay también un fenómeno alentado por la violencia y por los regímenes autoritarios. Y la tercera es que al cambiarse el fenómeno de migración de tránsito a migración permanente, ha cambiado totalmente el ánimo de las poblaciones locales. Yo he estado probablemente en el último año unas 6, 8 veces en Chiapas, y lo que detecto es un estado de ánimo cada vez más enraecido, cada vez más enojado, cada vez más enfurecido con los migrantes. Pero, Tere, eso sucede porque no hay una política pública para atender este fenómeno. En México gobierna Morena, en Chiapas gobierna Morena,
En Tapachula gobierna Morena y prácticamente no hay una política pública para atender a los migrantes, no hay albergues, no hay baños, no hay escuelas. Las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil trabajando solas, perseguidas o con menos recursos. Gente como las patronas en Veracruz que han sido reconocidas internacionalmente, desbordadas. Yo tuve condición de hablar con vecinos en Tapachula y también con gente inmigrantes y me decían, Emilio, este era un albergue para 200 personas, pero se quedaban aquí 2, 3 días y se iban. Ahora llevan 4, 5, 6, 7 meses. Cerramos a las 7 de la noche las puertas y sigue llegando la gente y en una noche puede haber 200 o 300 personas afuera del albergue. Y cuando se despiertan los vecinos, pues se encuentran materia fecal, encuentran restos de comida, encuentran desorden, encuentran ruido. Y un día que tú limpias el portón de tu casa, 2 días, pero hacerlo durante meses, o que la planta que estaba fuera de tu casa ya se rompió, o que la bicicleta que estaba fuera de tu casa ya no está, o que no puedas dormir porque hay cientos de ruidos, de niños, de personas, de conflictos, y no aparece el gobierno, Tere, no aparece el gobierno. La Pero Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dinamitada. Entonces, creo que son esos, la falta de respuesta del gobierno está exacerbando muy tristemente un ánimo antimigrante, Tere. así es, Emilio. Y fíjate que también es muy triste lo que sucedió después de la tragedia de Ciudad Juárez entre el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, eh, echándose la bolita. Ya para qué hablamos de la Comisión de Derechos Humanos. Como tú decías, la señora Piedra, pues quién sabe quién es, está abducida, yo creo que se la llevaron a otro país o no sé qué sucede, pero sí me pareció también una falta de responsabilidad como funcionarios públicos, tanto del secretario de Gobernación como el secretario de Relaciones Exteriores. No, es que a mí el presidente me dijo que el señor Ebrard se iba a encargar de esto. Entonces, como se trata más bien de encargos ahí al bote pronto a lo que se le va ocurriendo al presidente, le dice a uno o a otro, le da igual en este desorden administrativo completo, pues me parece que ninguno de los dos ha asumido el asunto. Bueno, tú eres senador, Emilio, hasta donde yo entiendo, no quisieron ir a dar una explicación ninguno de estos funcionarios. Y si la fiscalía se ocupa ahora de Garduño, pues es, digamos, como la línea más baja de responsabilidad de este crimen. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en el Senado? ¿Por qué dijeron que no iban? Como en la línea 12 del metro, la directora del metro, pues nomás era la directora. Entonces, ¿para qué iba a dar una explicación? ¿Cómo lo viviste tú desde dentro, Emilio? Esa probablemente fue uno de los detonantes de mi grande enojo en la intervención en el Senado que hacías de inicio. Sí. Porque llegamos al Senado y una indolencia, un intentar diluir, un intentar minimizar, un intentar cínico de decir que encabezan la indignación y el dolor, pero no se atreven a citar a comparecer a los funcionarios. La indignación les duró 20 minutos, chiquiteando, regateando, pero hay que recordar que estas personas eran las que contaban del 1 al 43 en el caso Ayotzinapa. Hay que recordar que estas personas eran las que pidieron la renuncia de Felipe Calderón cuando la guardería ABC, o la renuncia de Enrique Peña Nieto cuando Ayotzinapa. Hay que recordar que estas personas hicieron de la bandera de los derechos humanos un eje. Y hoy, de la manera más cínica, se olvidan de todo eso y se dedican al control de daños, a minimizar, a disfrazar. El Senado fue un escenario vergonzoso de cómo a lo largo del día intentaron diluir, y finalmente lo más que se había logrado era la comparecencia, lo cual a mí me pareció realmente ofensivo. Como tú bien dices, la ignominia
de eludir la responsabilidad entre los secretarios. Y digo intentar porque es ineludible. Ahora, esto es un reflejo, Tere, que pinta de cuerpo completo este gobierno. Como no le importa la ley, como desdeña la Constitución, como ignora los mandatos legales, pues al secretario Dan Augusto no le importa lo que diga la ley. Hay un secretario responsable del ramo, que incluso ha tomado decisiones en la materia, por ejemplo, para la militarización del instituto, la designación del manejo presupuestal de oficiales mayores y de controles administrativos. Para eso sí es secretario, para los dineros sí es secretario. Para los contratos de seguridad del cónsul honorario de Nicaragua, Sí, bueno, no. miles de millones de pesos, pareciera que le está pagando el favor a Daniel Ortega del financiamiento de la campaña Andrés Manuel, porque solo así te explicas los silencios criminales que tiene López Obrador con el dictador Ortega. Y ahora pagándole con contratos multimillonarios, y resultó que en el infierno de la estación migratoria, ahí estaba la compañía de seguridad de este cónsul. Alejandro Encinas es subsecretario del ramo. Perdido. Medio tuiteó como si fuera una ONG. Hay que revisar protocolos, hay que revisar el desempeño de estos institutos. Y mira, Tere, van a ser 3 semanas y Garduño es la hora que no se sabe oficialmente si sigue o no en el cargo. Es la hora que el presidente dice, vamos a ver las investigaciones. Pero fíjate, llevaba la tragedia un par de días y a Dan Augusto en campaña promoviendo corcholatas en Veracruz. Por eso te digo que esta tragedia pinta de cuerpo entero, porque es un gobierno que en lugar de gobernar se preocupa vil, vulgar y cínicamente por el poder, por las elecciones. Adán Augusto está instituido en una figura que es probablemente la más vergonzosa que yo conozco de un secretario de Gobernación. Porque, Tere, ¿cómo, habiendo pasado lo que pasa, se va a campaña a Veracruz, Tere, y se dedica a la vergonzosa labor de intentar minimizar y culpar a Brad? Mira, el acuerdo al que refirió Dan Augusto, incluso para su demérito, luego lo cambiaron y le regresaron muchas más facultades. Yo honestamente creo que la principalísima responsabilidad es de Gobernación. La Cancillería podría dar alguna explicación, eventualmente, pero no le corresponde, Tere. Hay un mandato de ley. Me hago cargo, el presidente le dio muchas cosas a Ebrard, pero la responsabilidad legal es ineludible, Tere. Pero fíjate, Emilio, es que aquí también estamos viendo el lado mexicano, pero hay un lado, Estados Unidos, y tú lo has mencionado muy bien varias veces. Primero, Trump, que se salió con la suya y volvió a México el muro. Somos el muro de Estados Unidos. Somos el muro. Lo consiguió Trump y como él dijo, lo estamos pagando los mexicanos. Pero cuando llega Biden, te quiero decir que pues yo sigo siendo, a pesar de mi edad, una ingenua, que yo pensé que con Biden las cosas iban a mejorar. Había como cierta esperanza de que volviera el respeto a la ley, de que de algún modo, claro que conocemos también la triste historia de Obama, que nos cae tan bien, pero pues que también en el tema migratorio, pues no ha sido ejemplar. Pero, ¿quién negoció todo eso? Desde luego que Marcelo Ebrard, por instrucciones del presidente. Entonces, creo que ahí es el origen del problema y la consecuencia de ese problema es la indolencia de Gobernación. Pero no sé, Emilio, yo siento que todos juegan un papel estratégico en este crimen, porque todos pusieron su gotita, digamos, para colaborar en que se derramara el vaso. Ahora, nomás déjame comentarte algo. Viste que detuvieron a 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Uno me llamó mucho la atención
porque es el director de recursos materiales, que como ves y como sabes muy bien, pues son los que se encargan de comprar, de abastecer, en fin. Y este señor, la única experiencia que tenía en la administración pública era haber sido gerente de un Oxxo o de una tienda de estas de conveniencia. Entonces, a mí esto me habla mucho de que también hay un factor de corrupción, Emilio. No solamente es la incapacidad para negociar con Estados Unidos, la cobardía. Por otro lado, la indolencia de la Secretaría de Gobernación, todo desde luego encabezado, emana del presidente López Obrador. Y también que yo creo que hay un factor de corrupción en todo esto, porque son carretadas de dinero que se le entregan a los militares, a la Marina, al Instituto Nacional de Migración, no lo sé, porque todo es opaco. Y como el INAI, pues no sirve para nada, porque le piden al presidente cuántos rollos de papel de baño usa, eso se atreve a decir el presidente, pues es que es una maraña pues de indignidades, o no sé cómo llamarlo, Emilio. ¿Cómo ves todo esto? Fíjate, Tere, que me parece que pones el dedo en la llaga. Cuando es un crimen de Estado, el primer responsable es el jefe de Estado. Y yo no tengo duda en señalar que estas decisiones que se han tomado fueron esencialmente por responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Luego sus secretarios como Marcelo Ebrard o Adán Augusto siguieron. Eventualmente, en su tiempo, Tonatiuh Guillén, del Instituto Nacional de Migración, que fue el primer titular del instituto con Andrés, se salva porque renuncia justo cuando es el cambio. Lo acabo de entrevistar, Emilio, te voy a mandar la entrevista y sí, pues se va porque, bueno, ¿qué pasó? Él, justo cuando ve el proceso de militarización que se da con esta decisión de México negociada por Marcelo Ebrard, que es así, se pudre la cosa. Pero todo esto esencialmente son decisiones de López Obrador. Y de ahí vienen las consecuencias sucesivas. También hay decisiones del Poder Legislativo para quitarle presupuesto, para hacer modificaciones legislativas. También hay decisiones del Poder Judicial de no atender las denuncias de los migrantes. Y hay decisiones para usar la Guardia Nacional de manera que en lugar de perseguir delincuentes, aterrorice migrantes. Es decir, sí hay indubitablemente una responsabilidad del jefe de Estado. Y eventualmente por eso tan cínicamente se toma distancia y no hay señalamientos específicos. Segundo, me parece que es muy certero el análisis cuando dices, hombre, es que no hay gente con experiencia, hay visos de extraordinaria corrupción. Por eso creo que también acaba siendo un elemento que describe con precisión a este gobierno. Esta tragedia en realidad encuera muchas cosas. Y todavía más cuando estás viendo la suma de factores que llevan a que no pase nada. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, déjame ponerte un ejemplo en el tiempo, que puede ser un espejo tan interesante con respecto a lo que hoy sucede. Cuando fue la guerra civil en Guatemala, México recibió más de 500,000 de guatemaltecos huyendo de la guerra. Y en ese momento México apeló a la comunidad internacional. Y así es cuando nace la Comar, la Comisión Mexicana. Ya no existe. Está absolutamente fundida, Tere, fundida. En lugar de pedirle a Estados Unidos, mira, yo no puedo aceptar dinero tuyo, pero dáselo a la ACNUR de Naciones Unidas o genera una plataforma humanitaria, como pasa en Europa. En Turquía eso pasó. En Turquía, ¿no? Como vienen las oleadas de miles de sirios, se hacen cinturones y campamentos humanitarios y se genera incluso concertación con la Unión Europea o se genera concertación con instancias internacionales para que se pueda atender la crisis humanitaria.
Ya antes había sido advertida la crisis de niños viajando solos y no se atendió, no se atendió. Y por eso creo que es tan certero cuando se dice, en lugar de atender la crisis, se niega la crisis, con lo cual se hace más grande. La detención que está haciendo la Fiscalía General de la República son de funcionarios muy menores y nos estamos enterando que no tiene nada que ver. Ahora resulta que el delegado, el que presumiblemente dio la orden para que no se abrieran el candado, está amparado. Ahora resulta que el delito con el que se persigue a Garduño es tan menor que probablemente ni pise la cárcel. Y tú ves toda la narrativa, la maquinaria perversa de opinión pública de Morena y seguidores para decir, en este gobierno sí se juzga, somos diferentes. No son diferentes, son peores. Son peores, claro. Son Ahora, peores. Emilio, tú fuiste secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acaba de salir un dictamen diciendo que se prohíbe o no sé cuál es el término adecuado, tú lo sabes mejor que yo. En fin, que la prisión preventiva oficiosa en México no debería de existir. No ha pasado nada, ni hay reacción, ni nada. La Comisión Interamericana, ACNUR, Naciones Unidas, OEA, realmente son instituciones que nos pueden servir para defendernos de lo que está pasando en México, para poder defender también a los migrantes, o ya no hay nada. Estamos, como me decía una amiga, primero cuando me lo dijo, yo me quedé pensando y dije, ay, caray, vivimos en un estado no de excepción, sino en un estado de indefensión. O sea, nadie puede, digamos, reconducir estos esfuerzos, digamos, para que no siga esta violación terrible de los derechos humanos. Fíjate que yo veo dos dimensiones, el fuero externo y el fuero interno. Y lo que tú bien refieres es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México. Sí. Este caso es un caso emblemático porque ellos dos pasaron 17 años en prisión preventiva en México. Lo sé. Es un récord mundial y apelaron a la comisión. Yo conocí el caso cuando estaba en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y luego fue a la Comisión Interamericana y luego la Corte, por segunda ocasión, ha sentenciado a México en dos elementos fundamentales. Primero es la eliminación del arraigo y la segunda, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Eso quiere decir desterrar del marco jurídico mexicano a esa figura, acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos, que México firmó. La triste y pequeñita figura de secretario de Gobernación que tenemos se lanzó contra la Corte Interamericana para descalificarla. Cuando yo digo que no son iguales, sino que son peores, me refiero justo a eso. En ningún gobierno anterior se había descalificado de esta manera a la Corte y a la Comisión. Andrés Manuel ya empezó la andanada de descalificaciones, porque como no le aplauden, como señalan sus violaciones, entonces en lugar de corregir las violaciones, pues mejor ataca al mensajero. Esa experiencia la conozco yo de cerca, porque cuando yo estaba en la Comisión de la Ciudad, de Derechos Humanos de la Ciudad, él era jefe de gobierno, y en lugar de atender las recomendaciones, me atacaba y atacaba a la comisión. Es el mismo patrón. En lugar de señalar a quienes violan derechos humanos, ataca a quien defiende los derechos humanos. Andrés Manuel usa la narrativa de derechos humanos solo como narrativa. Le gustan las fotos, les gustan los discursos, pero no se hace cargo de los problemas. Al contrario, le molestan y le irritan los controles. Y como los organismos de derechos humanos son un mecanismo de control, pues claro que los ve como enemigos y adversarios. Estas cosas toman, por supuesto, tiempo, pero sí van construyendo una masa de opinión internacional muy importante. Que México sea sentenciado va generando una corriente de opinión que por lo pronto ya pusieron a Andrés Manuel
dentro de los gobernantes autoritarios. Perdón, ya pusieron a Andrés Manuel dentro de los gobernantes autoritarios del mundo, porque la discusión toma otra dimensión global y si no lo cumple sale peor, porque su erosión, su descrédito, su desgaste, ya no puede ir diciendo que es el demócrata, ya no puede ir que es el defensor de los derechos humanos si no cumple las sentencias. Entonces, sí tiene un costo, Tere, sí tiene un desgaste, sí tiene en el debate político global. Hoy por hoy, Andrés Manuel está puesto en el conjunto de los gobiernos autoritarios que amenazan derechos y libertades. En el fuero interno, fíjate que yo veo un ánimo de cambio. Yo veo que hay un momento en donde la gente ya está exigiendo, hay un momento donde hay una enorme presión, no solo porque se hicieron las manifestaciones de noviembre y de febrero, donde cientos de miles salimos a las calles e inundamos en 120 ciudades, tan solo hemos sido testigos de cómo la presión ciudadana detuvo la maniobra perversa de la partidocracia de dar marcha atrás a muchas de las cosas que habíamos avanzado en acciones afirmativas para lograr la participación política de mujeres, de indígenas, de la diversidad sexual, y se echó atrás, Tere. ¿Quién puede controlar esto? Esencialmente nosotras y nosotros. El mecanismo de mayor control va a ser en las elecciones del 24. Y a la hora de votar, acordémonos de estas cosas, porque si queremos que la política cambie, necesitamos que cambien quien la está ejecutando. Se les dio la oportunidad y no solo no la tomaron, la están pervirtiendo peligrosamente. Han tenido momentos para poder tomar otras decisiones y cambiar el rumbo, y lejos de cambiarlo, están cínicamente haciendo las cosas que hemos platicado, Tere. Yo sí creo que estas cosas deben estar en la mente y el corazón de quienes vamos a votar el 24 para buscar una opción diferente, porque me queda claro que los que hoy gobiernan tienen una indolencia y una negligencia que los lleva a cometer estos crímenes de Estado. Pues, Emilio Álvarez y Casa, de veras no sabes cómo te agradezco que hayas platicado con nosotros. Siempre me resulta muy enriquecedor. El otro día te vi en CNN y dije, yo lo conozco desde hace muchos años. Absolutamente. Me encantó tu participación con Fernando del Rincón y te he oído, ha sido la nota, la primera plana de todos los periódicos, ahora digitales, en fin. Entonces, de verdad te agradezco mucho que pues en medio de esta batalla que estás dando y que estamos dando muchos en nuestras trincheras, pues hayamos podido conversar el día de hoy. Senador, pues, te agradezco mucho y seguimos pendientes de todo lo que pues vayamos avanzando. Y sí, que no se nos olvide esto el 2024. Por supuesto. Te mando un abrazo con mucho cariño y mucho. Yo también, Emilio, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y vaya que vivimos ahora en un Valle de Lágrimas, pero no nos demos por vencidos. Gracias, Emilio. Buenas noches. Gracias, Tere. Bye. Adiós.